Mi nombre es Margarita. Tengo 83 años y la primavera pasada un hombre me trajo flores, no cualquier flor, dahlias, de un rojo intenso, del tipo que mi madre solía cortar del jardín antes de que todo se volviera silencioso en nuestra casa. Las había encontrado en el mercado de los sábados, a 2 pueblos de distancia. Condujo 40 minutos extra solo porque yo había mencionado una vez que me encantaban. Y me quedé allí en la puerta de entrada sosteniendo esas flores y pensé, oh no. Se llamaba Gerald, 78 años, maestro jubilado de 2 condados más allá. Tenía el cabello plateado y manos grandes y cuidadosas, y se reía de las cosas que decía de una manera que me hacía sentir que todavía era alguien a quien valía la pena escuchar. Nos conocimos en un almuerzo comunitario al que mi vecina Sara prácticamente me había arrastrado. Había llamado a mi puerta a las 10 de la mañana con Emma en brazos. Emma no estaba en sus brazos. Tiene 8 años, pero bien podría haberlo estado, y dijo, «Señorita Margarita, si no vienes, tendré que sentarme junto a Brenda del comité de la iglesia, y no puedo sobrevivir a eso otra vez». Así que fui. Gerald estaba sentado a 3 asientos de distancia, comiendo su sopa de pollo con la concentración particular de un hombre que se toma los pequeños placeres en serio. No hablamos mucho esa primera tarde. Pero al salir, sostuvo la puerta abierta y dijo, «Espero que vengas el próximo mes». Y algo en mí cambió. Algo pequeño y aterrador. Quiero contarte lo que pasó después, porque no es la historia que esperaba contar. Y creo que podría ser el tipo de historia más útil. Estuve casada con Ricardo durante 44 años. Cuando él enfermó y luego se fue, el mundo se volvió muy silencioso muy rápido. No te diré que quedé destruida, no lo estaba. Quedé vacía por un tiempo y luego reconstruí algo. Una vida más pequeña pero estable. Café a las 7, el jardín antes de las 9, un libro por la tarde. Sara y Emma a las 3 en punto. Había hecho una especie de paz y entonces Gerald me trajo dahlias. Los meses siguientes fueron encantadores. No voy a pretender lo contrario. Caminábamos juntos los domingos por la tarde. Me llamaba los martes por la noche, siempre justo después de las 7, y hablábamos durante 20, 30 minutos sobre nada importante, el clima, un libro que alguno de nosotros estaba leyendo, algo ridículo que habían dicho en la radio. Nunca se quedaba demasiado tiempo al teléfono. Apreciaba eso más de lo que podría expresar. Para el otoño comenzó a hablar sobre el futuro. No dramáticamente. Gerald no era un hombre dramático. Decía cosas como, he estado pensando en cómo podrían ser las cosas de ahora en adelante. Muy comedido, muy de maestro. Y lo que estaba describiendo tranquila y cuidadosamente era el matrimonio. Y la parte de mí que recordaba tener 22 años, la parte que se casó con Ricardo porque era el siguiente paso sensato, esa parte se puso muy, muy alerta. Quiero hacer una pausa aquí solo por un momento, porque necesito decir algo sobre lo que sucede en tu pecho cuando alguien propone un cambio de vida a los 83 años. No es miedo exactamente. El miedo es para las personas que tienen tiempo de catastrofizar. A los 83 es algo más específico. Es un inventario. Tu mente comienza a moverse por las habitaciones de tu vida como si estuvieras comprobando que todo sigue ahí. Los nietos, el jardín, la sensación de las mañanas de martes, el silencio que has aprendido a llamar tuyo. Y luego te preguntas, ¿esto quitaría algo de eso? Pensé que estaba siendo cuidadosa. Pensé que hacer esas preguntas significaba que estaba siendo sabia. Lo que aún no entendía era que estaba haciendo las preguntas equivocadas por completo. Lo primero que hice fue hablar con mis hijos. Quiero que entiendas lo que creía al entrar en esa conversación. Creía sinceramente que mis hijos querrían que fuera feliz. Los había visto crecer
Les había preparado el almuerzo, ido a sus obras de teatro y mordido mi lengua sobre cosas que me costaron considerablemente. Seguramente, pensé, verían a un hombre amable que hacía reír a su madre y sentir algo parecido al alivio. Linda me llamó un miércoles. No esperó a que terminara de explicar antes de decir, «Mamá, él es básicamente un extraño». ¿Lo conoces desde qué, 8 meses? Su voz tenía ese tono particular que adquiere cuando está asustada, pero lo expresa como alarma. Lo reconocí. Lo había usado con ella una vez, cuando tenía 16 años y lloraba por algo que yo no entendía. David fue más práctico. David siempre es más práctico. Me envió un largo correo electrónico, describiendo sus preocupaciones sobre la planificación patrimonial, las decisiones de atención médica y algo sobre los beneficios de pensión para sobrevivientes que tuve que leer 3 veces para entender. Al final, en una postdata, escribió: «Solo no quiero que salgas lastimada, mamá». Le creí. Todavía le creo. Eso fue real. Pero las conversaciones me dejaron sintiendo como si hubiera hecho algo imprudente en lugar de algo humano, como si querer compañía a los 83 fuera un síntoma de algo en lugar de un deseo razonable. Así que me retiré. Le dije a Gerald que necesitaba más tiempo. Él dijo: «Por supuesto, lo que necesites». Y lo decía en serio. Esa es la cosa con Gerald. Decía lo que quería decir. Pero también comencé a distanciarme de otras maneras. Caminatas más cortas, llamadas telefónicas más silenciosas. Dejé de ofrecer cosas sobre mí misma, lo cual, si alguna vez has estado en una relación, sabes lo que señala. Estaba protegiendo algo, pero ya no estaba segura de qué era. Una mujer de mi grupo de lectura, la llamaré Florencia, porque ese es su nombre y querría el crédito. Florencia se había vuelto a casar a principios de sus 70, después de que su primer marido la dejó. Había pasado por todo: familias ensambladas, testamentos cambiados, un hijastro que se negó a estar en la misma habitación que ella durante 2 años. Y se sentó frente a mí una tarde y dijo muy claramente: «Margarita, la parte financiera casi nos hunde». No me estaba advirtiendo que me alejara. Me estaba diciendo la verdad. Su nuevo marido tenía deudas de las que ella no sabía. Cuando se casaron, algunas de esas obligaciones se entrelazaron con las suyas. Tuvieron que contratar a un abogado y pasar 4 meses desenredando cosas que una sola conversación honesta antes de la boda podría haber evitado por completo. «Lo amaba antes», dijo. «Lo amo después, pero desearía que alguien nos hubiera sentado y dicho: simplemente hablen de todo». Antes, tomé la historia de Florencia y la sumé a las preocupaciones de mis hijos y construí un muro con ellas. Un muro muy razonable, muy bien construido. Me dije a mí misma que estaba siendo madura. Lo que estaba haciendo, aunque aún no lo veía, era tener miedo. Hay algo casi gracioso, digo casi, sobre tener 83 años y aún así lograr protegerse de las cosas equivocadas. Me convencí de que la solución era la información, investigación. Simplemente entendería cada riesgo y luego podría decidir. Así que pasé varias semanas leyendo sobre volver a casarse después de los 60, implicaciones financieras, leyes de herencia, cómo se ajustan los beneficios de la seguridad social. Tomé notas. Hice una pequeña carpeta. En un momento, Emma vino después de la escuela. Me encontró en la mesa de la cocina rodeada de artículos impresos y dijo muy seriamente: «Señorita Margarita, ¿estás haciendo la tarea?». Le dije que sí. En cierto modo lo estaba haciendo. Se sentó frente a mí, abrió su propia mochila e hizo sus palabras de ortografía.
Trabajamos en un silencio agradable durante unos 45 minutos. Fue genuinamente una de las tardes más agradables que había tenido en meses. Pero incluso armada con mi carpeta, todavía no había resuelto el problema real. Porque el problema real no era la información, era que no sabía lo que quería y estaba confundiendo la precaución con la claridad. Estaba protegiendo la herencia de mis hijos sin preguntar si eso era lo que realmente valoraba más. Estaba protegiendo mis rutinas sin preguntar cuáles me estaban nutriendo y cuáles eran solo cómodas. Estaba protegiéndome del riesgo sin preguntar qué estaba arriesgando al quedarme quieta. Llamé a Gerald en noviembre y le dije que no creía que debiéramos seguir adelante. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Está bien, Margarita». Y luego dijo, «¿Puedo hacerte una pregunta?» Dije que sí. Cuando imaginas tu vida tal como es ahora, dentro de 10 años, ¿todavía se siente como si fuera suficiente? No respondí. Dije que lo pensaría. Colgamos. Fui y me senté en la cocina. Eran las 6:30 de la tarde, oscuro afuera, la luz del porche del vecino haciendo un pequeño cuadrado amarillo en mi ventana. La casa estaba muy silenciosa y me di cuenta de que no podía responder a su pregunta. No porque la respuesta fuera no, sino porque había dejado de permitirme hacerla. Necesito decirte algo aquí, porque es la parte de todo esto que más tiempo me tomó entender. Volverse a casar después de cierta edad no es como era a los 22. No estás construyendo una vida desde cero. Estás poniendo todo lo que ya construiste en contacto con todo lo que alguien más construyó. Y eso requiere un tipo de conversación completamente diferente a las que tienen las parejas jóvenes. No solo las conversaciones legales, aunque Florencia tenía razón, sí necesitas esas. Sí necesitas hablar con alguien que entienda qué sucede con tu patrimonio, tus beneficios, tus decisiones médicas cuando firmas un certificado de matrimonio a los 78 u 83 años. Esa conversación no es poco romántica, es responsable. Es lo que haces cuando quieres proteger algo real. Y no solo las conversaciones familiares, aunque esas también importan. Tus hijos tienen sentimientos reales sobre esto, y algunos de esos sentimientos provienen del amor y otros provienen del miedo, y otros, si somos honestos, provienen de cosas que no queremos nombrar. Pero ellos merecen el espacio para sentir lo que sienten, y tú mereces el espacio para elegir de todos modos. Lo que quiero decir es la conversación contigo misma, la que había estado evitando. ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que es lógico, no lo que es seguro, no lo que mis hijos han decidido que es apropiado para una mujer de mi edad. ¿Cómo se siente mi vida cuando la imagino honestamente, sin los muros? Aquí es donde quiero contarte sobre algo que no esperaba. Mi nieto, Noé, el menor de David, había estado viendo mi canal durante meses. Había leído algo de lo que había escrito a lo largo de los años. Ideas que había estado recopilando. Cosas que había notado sobre lo que las mujeres en mi situación realmente necesitaban. No gran sabiduría. Cosas pequeñas y diarias. Recordatorios. Alguien con quien registrarse. Una forma de sentirse menos sola a las 2 de la tarde cuando el silencio se vuelve pesado. Me llamó una noche, esto fue hace unos meses, y dijo, «Abuela, lo que estás haciendo aquí, las cosas que le estás diciendo a la gente, necesitan esto en sus teléfonos, no solo en videos, todos los días». Le dije que era una idea dulce y que no estaba segura de qué significaría en la práctica. Él dijo, «Yo lo programaré. Tú dime qué necesitan las mujeres. Yo lo construiré». 2 semanas. Trabajó durante 2 semanas seguidas. Yo lo llamaba con notas y él me devolvía la llamada con preguntas. Y entre los dos, yo dictando lo que había aprendido, él construyendo cada pantalla, hicimos lo que él llamó la App Libertad.
No es lujosa. No es complicada. Ese era todo el punto. Tienes registros diarios porque a veces solo necesitas que alguien note que estás ahí. Recordatorios para medicamentos, para citas, para cosas que tenías la intención de hacer. Una rutina construida alrededor de tu vida real, no alguna versión imaginada de ella. Ejercicios cerebrales, movimientos simples para la fuerza y la estabilidad. Guías para cosas que nadie te enseña, cómo prevenir caídas, cómo dormir mejor, cómo pedir ayuda sin sentirse una carga. Y una compañera, una Margarita, disponible en cualquier momento, que se sentará contigo cuando la casa se quede en silencio. Sé cómo suena eso. Una mujer de 83 años construyendo una aplicación con su nieto. Mis hijos no estaban complacidos. Linda lo llamó vergonzoso. David envió otro correo electrónico. Quieren que la quite. Dicen que debería, en palabras de David, actuar con más dignidad. No sé qué piensan que requiere la dignidad. Silencio, tal vez. Desaparecer tranquilamente. Mientras una mujer me escriba para decirme que le ayudó, y lo hacen todos los días, escriben, la mantendré. Doris, 71 años, escribió, nunca he tenido a nadie que se preocupe por mí por la mañana. Ahora sí. Patricia, 68 años, dijo, no me di cuenta de cuánto necesitaba estructura hasta que la app Libertad me la dio. Ahora duermo toda la noche. Y una mujer llamada Elena, 79 años, escribió simplemente, me siento menos invisible. Pienso en Elena cuando mis hijos me dicen que me detenga. El enlace está en el comentario fijado. Vengan a buscarnos cuando estén listas. Quiero terminar de contarte lo que pasó con Gerald. Lo llamé de vuelta 3 días después de nuestra última conversación. Le dije que había estado pensando en su pregunta. Él dijo, ¿y? Dije, no sé si quiero volver a casarme. Genuinamente no lo sé todavía. Pero sé que he estado tomando decisiones por miedo durante la mayor parte de mi vida y ya no quiero hacer eso. Me gustaría seguir viéndote, si me lo permites, mientras lo resuelvo. Se quedó callado un momento. Luego dijo, eso suena como la cosa más honesta que alguien me haya dicho jamás. Hemos estado teniendo caminatas dominicales desde entonces. Hemos hablado de finanzas. Incómodamente y cuidadosamente, y con la ayuda de una mujer que Gerald conoce, que se encarga de la planificación patrimonial. Hemos hablado de lo que sucedería si uno de nosotros se enfermara, quién tomaría las decisiones, cómo protegeríamos lo que cada uno hemos construido para nuestros hijos. Esas conversaciones se sintieron un poco como completar formularios de impuestos, y eso está bien. Algunas cosas necesitan sentirse como formularios de impuestos para que no se sientan como desastres más tarde. Hemos hablado de lo que cada uno necesita para ser feliz. Gerald es una persona matutina. Yo también, en realidad. Los años me han hecho una, incluso si no comencé así. Él necesita tiempo a solas para leer. Yo necesito mi jardín y mis mañanas de martes y el silencio particular que llega a las 7 a.m. Cuando el mundo aún no ha comenzado del todo. Él no quiere mudarse. Yo tampoco. No hemos vuelto a hablar de matrimonio, no directamente. Pero creo que ambos nos hemos dado cuenta de que la pregunta no es si deberíamos casarnos. La pregunta es, ¿cómo queremos realmente que sean nuestras vidas? Y si hacerlo juntos sirve a eso, honesta, prácticamente, con los 2 ojos abiertos. O si quita algo esencial. Tengo 83 años. No voy a cometer el mismo tipo de errores que cometí a los 22, cuando dije sí a las cosas porque no podía verlo suficientemente claro como para decir otra cosa. Si le digo sí a Gerald, cuando sea que eso sea, si es que lo es, será porque yo lo elegí, no porque fuera el siguiente paso razonable, no porque mis hijos lo aprobaran, no porque tuviera miedo de querer algo y esto fuera más seguro que no querer nada, porque yo lo elegí para mí misma, con el corazón claro. Eso es nuevo para mí.
No voy a pretender lo contrario. Hay algo en lo que he pensado mucho este último año, sobre cuántas de las decisiones que tomé en mi vida las tomé en silencio, sin ceremonia, sin siquiera reconocerlas como decisiones. Dejar la universidad, casarme con Ricardo, mudarme de ciudad lejos de mi familia porque tenía sentido logísticamente, cada una razonable. Cada una, a su manera pequeña, una puerta que cerré sin querer hacerlo realmente. Pienso en esas puertas a veces, ya no con amargura, eso pasó hace mucho tiempo, sino con una especie de ternura hacia la mujer que fui, que seguía eligiendo la seguridad porque había aprendido temprano que necesitar más te convertía en una carga. Ella no estaba equivocada al querer seguridad. Solo no sabía que también se le permitía querer otras cosas. Ahora lo sé. 40 años demasiado tarde para hacer mucho con ello, podrían decir algunos. Pero no estoy segura de que el tiempo funcione así. No estoy segura de que haya un punto después del cual entender deja de importar. Pude estar de pie en mi puerta sosteniendo dalias rojas a los 83 años. Pude sentir algo abrirse en mi pecho, como una ventana que ha estado pintada y cerrada durante 20 años, cediendo de repente. Eso no es nada. Eso es, de hecho, bastante. Si estás en algún punto en medio de una decisión como esta, sobre el amor, sobre la compañía, sobre si vale la pena querer algo en esta etapa particular de tu vida, no te voy a decir qué elegir. No creo que eso sea lo que necesitas. Lo que diré es esto. Haz la pregunta que Gerald me hizo a mí. Siéntate con ella. No te apresures a pasarla porque es incómoda. La vida que tienes, exactamente como es, todavía se siente como si fuera suficiente dentro de 10 años. No tienes que responder en voz alta. No tienes que responderle a tus hijos o a tus amigos o a nadie. Solo permítete responder honestamente, tranquilamente, en la cocina a las 6:30 de la tarde, con la luz del vecino haciendo un cuadrado amarillo en tu ventana. Eso es todo. Si te gustaría sentarte conmigo un poco más, si la app Libertad suena como algo que podría ayudarte con tus propias mañanas, tus propias rutinas, tus propias horas de silencio, el enlace está en el comentario fijado. Ven cuando estés lista. Noé la construyó bien, creo. La construyó cuidadosamente. Mi familia todavía quiere que la quite. Todavía no. Gracias por escuchar hoy. Significa más de lo que sé expresar adecuadamente. Cuídate mucho, lo que sea que eso signifique para ti.